Este, Vamos empezando a trabajar con este concepto de convergencia, ¿no? Y estábamos caracterizando a las sucesiones. Este, y entonces, bueno, pues de alguna manera como que tratamos de describir fuertemente, pues este concepto de convergencia, ¿no? ¿Qué significa que una sucesión sea convergente, ¿no? Este, Entonces, ¿qué significa que esta sucesión sea convergente? Pues de alguna manera encontrar una función que dependa de epsilon y que describa aquellos elementos que satisfagan la desigualdad de convergencia, ¿no? Hay otro tipo de sucesiones que todavía no describo. En esta sesión, pues vamos a describir el concepto de subsucesión, lo que sea que eso signifique. Pero antes de eso, pues lo que me gustaría sería trabajar este, más ejemplos o más casos en los que utilicemos la definición de convergencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, estábamos trabajando con esta sucesión, ¿no? Es una sucesión que ya demostramos que es una sucesión monótona, es una sucesión monótona decreciente. Y de hecho, ya mostramos también que es una sucesión acotada. Y empezamos a trabajar con la definición de convergencia, ¿no? O sea, como que de alguna manera sospechamos fuertemente que esta sucesión converge a 7/5. ¿Por qué dijimos que converge a 7/5? Bueno, hicimos una serie de observaciones en la computadora, este, y además, pues como que la intuición, si no nos traiciona, pues nos dice precisamente que para n suficientemente grande, o bueno, para n muy, muy grande, de hecho, este 3 y este -2 pues no influyen en el resultado de 7n entre 5n, ¿no? O sea, si tú pones n igual a 3 millones, pues aquí vas a tener 21 millones 3 y abajo vas a tener 20 millones 999.998, ¿no? Que pues prácticamente es 21 millones y 15 millones, ¿no? O sea, no sé, una cosa así. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es como em, este 3 y este -2 son prácticamente despreciables, ¿no? Para n muy, muy grande. Y justamente lo que estamos mostrando con esta serie de desigualdades es que esta expresión se parece mucho a 7/5 eventualmente, ¿no? Y aquí calculamos una función que depende de epsilon, que si ustedes se fijan está bien definida, dado que epsilon es mayor que cero, es decir, no es cero. Esa es una función bien definida que de alguna manera lo que hace es decirte a partir de qué momento, a partir de qué términos de la sucesión, se cumple que el error de aproximación que estás cometiendo cae por debajo de epsilon, ¿no? O sea, lo que estábamos tratando de discutir o de entender la vez anterior es que estos valores que dependen de n, cada uno de ellos es una aproximación a 7/5. Y conforme n es más grande, la aproximación es mejor. Entonces tienes dos valores, ¿no? El valor de aproximación representado por la sucesión y el valor exacto, 7/5, ¿no? Entonces la diferencia entre la aproximación y el valor exacto, pues lo estamos llamando error de aproximación, ¿no? Y entonces lo que tú buscas es que para n suficientemente grande, ese error de aproximación sea pequeño, que es lo que estás simbolizando con esta desigualdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que justamente estás buscando es describir aquellos términos de la sucesión que se parecen mucho al valor exacto con un error de aproximación por debajo de la epsilon que tú estás proponiendo, ¿no?
Entonces, eso es más o menos lo que estábamos discutiendo en este tipo de ejemplo. ¿Sale? ¿Preguntas en ese punto? No, ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, traten ahorita de trabajar de manera independiente el siguiente ejercicio. Yo les voy a poner este caso. Vamos a poner 8n más 3 sobre 9n-5. Y quiero que describan a la sucesión. Díganme si esa sucesión es acotada, no acotada, monótona, oscilante, monótona creciente, monótona decreciente, este, será convergente, si converge, a qué converge, y utilicen la definición de convergencia para mostrar que esta sucesión se parece a eso que ustedes están proponiendo, si es que piensan que la sucesión converge. Trabájenlo, por favor. Olvidé reiniciar la grabación, perdón. Este, y no me dicen. Bueno, entonces, aquí pues ya tenemos como este ejemplo, ¿no? Pero ahora, bueno, estamos planteando la siguiente definición, ¿no? Toma dos sucesiones, entonces vamos a decir que una es subsucesión de la otra, si para cada k en los naturales existe una nk, tal que pasa eso. Entonces, vamos a ver, vamos a definir xn que sea, por ejemplo, -1 a la n. Estas, o sea, si doy los primeros 6 términos de esta sucesión, te queda -1, 1, -1, 1, -1, 1, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo doy la sucesión YK que sea 1 para toda K en los naturales, pues fíjate que YK lo puedes escribir como X de 2K, ¿no? Todos los términos pares. Entonces, básicamente una sucesión es subsucesión de otra si cada elemento de esa sucesión es también elemento de la sucesión grande, o sea, si cada elemento de YK es también elemento de XN, pero no necesariamente vas a considerar todo el recorrido de la sucesión XN, sino algunos términos de esta. O sea, como que vas a suprimir una cantidad o vas a suprimir ciertos elementos de la sucesión XN para construir la sucesión YK. Pero la cantidad de términos que te queden tras la supresión de esos elementos debe de ser una cantidad infinita. Y además, el orden de aparición de los elementos debe de prevalecer. O sea, un primer ejemplo es este de aquí, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Suponte que tú tienes la sucesión 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta sucesión 2, 2, vamos a ponerle 4, 8, 16, etcétera. Esta es una sucesión, ¿no? Esta es otra sucesión. ¿Sí se fijan? sí, Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, YK pues lo puedes poner como X a la, X sub 2 a la K, ¿no? El primer término de la sucesión es X2, ¿no? El segundo término de la sucesión YK es no, falla, ¿verdad? Falla, falla, falla. Ah, no, sí está bien, pero a lo mejor hay que quitarle aquí un uno, ¿no? Algo de ese estilo. No sé.
Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer término de la sucesión, o sea, y1 es 2, que es x1, ¿no? Luego, que lo puedes poner como x sobre 2 a la 1 menos 1, ¿no? Que es x sobre 2 a la 0, que es x1, ¿no? Luego, y2 es 4. 4 es de hecho x2. Y eso pues lo puedes poner como x a la 2 menos 1, ¿no? Que es x sub 2 a la 1, que es x2, ¿no? ¿Sí estamos? Luego, por ejemplo, y3 es 8. Ah, pero pues ese es x4, ¿no? ¿Sí estamos? O sea, la sucesión xn son todos los pares. 2, 4, 6, 8. Y la sucesión de las YKs son todas las potencias de 2, ¿no? O sea, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. ¿Sí estamos? Y Sí, esto, pues, x2 a la 3 menos 1, que es x sub 2 al cuadrado, que es x4, ¿no? ¿Sí se entiende? sí. Entonces, fíjate, lo que estás haciendo es suprimiendo términos en la sucesión xn. O sea, por ejemplo, en la sucesión YK no estás poniendo al 6, luego no estás poniendo al 10, al 12 y al 14, luego no vas a poner al 18, al 20, al 22, ¿no? ¿Sí se entiende? De hecho, vas a quitar varios, ¿no? O sea, porque vas a quitar el 18, el 20, 22, 24, 26, 28 y 30, ¿no? Todos esos se van a suprimir en la sucesión XN. Pero los elementos que te quedan son una cantidad infinita y el orden de aparición de los términos en YK respeta el orden de aparición de los términos en la sucesión XN. O sea, los términos de YK son términos también de XN, pero están en un orden diferente, ¿no? Porque mientras, por ejemplo, 8 en XN es X4, en YK es X3, ¿no? Digo, es Y3, perdón. Pero pues aquí estamos construyendo, ¿verdad? La relación que hay entre los términos de YK y los términos de X. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es una sucesión, una subsucesión. La subsucesión es una sucesión que se construye a partir de otra, suprimiendo ciertos términos de la sucesión original, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Ponte tú que tienes la sucesión 3, 7, 11, 15, 21, 23, 25, 27 y ya de aquí se sigue, ¿no? ¿Sí se entiende? Son esos términos, 3, 7, 11, 15, 21 y luego de ahí vamos a brincando de dos en dos, ¿no? 21, 23, 25, 27, etcétera. Esta es la sucesión, digamos, XN. Ahora vamos a poner la siguiente sucesión. Tiene 7, 11, 3, 21, 27, 29, etcétera. Esta es la sucesión, digamos, YK. Pregunta, ¿la sucesión YK es subsucesión de XN? ¿No? No, No es subsucesión, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto. El 3 no aparece en la sucesión original después del 11, va antes del 11. A pesar de que los elementos de la sucesión YK están dentro del recorrido de la sucesión XN, el orden de aparición no se respeta. Por lo tanto, esta es otra sucesión
que no se obtiene a partir de la sucesión XN, no es subsucesión, ¿no? O sea, aquí YK no es subsucesión de esta sucesión XN. ¿Sí se entiende? Sí. Va. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues bueno, sí, vamos a suprimir ciertos elementos de la sucesión. La cantidad de elementos que van a quedar es una cantidad infinita, pero el orden de aparición de los elementos de la sucesión se preserva para el caso de las subsucesiones, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta existencial? ¿No? No. Bueno, va. Entonces, vamos a presentar una proposición. A ver, proposición. Tómate una sucesión monótona, ¿sale? Entonces, cualquier subsucesión de xn es monótona. Ujú. Entonces, a ver, voy a suponer que xn es creciente. El otro caso es completamente análogo y se los dejo a ustedes de ejercicio, ¿no? Supongamos que xn es creciente. Entonces, para toda n en los naturales, xn es menor o igual que xn más 1, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjate en esta condición. Si m es mayor que n, o sea, vamos a poner observación, si m es mayor que n, entonces xn es más chico que xn más 1, que es más chico que xn más 2, y así te sigues hasta que x m menos 1 aparezca, que va a ser más chico que xm. O sea, si lo quieres, si esto lo quieres escribir en términos de xn, pues ¿qué te queda? Te queda n más m menos n menos 1, ¿no? ¿Sí estamos? Y eso es más chico que xn más m menos n. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es escribiéndolo en términos de n, ¿no? N más algo. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, conclusión, si m es mayor que n, xn, pues es menor o igual que xm, ¿no? En general, para cualquier sucesión creciente. Ahora, tómate YK subsucesión
de esta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que existe NK en los naturales, tal que tal que YK es igual a XNK, ¿verdad? Donde NK es más chico estrictamente que NK más uno, ¿no? Así lo estamos definiendo aquí. N1 menor que N2, N menor que N3, bla, 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 ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos? YK, que es XNK. XNK va a ser más chico que XNK más uno. ¿Por qué? Porque la sucesión XN es creciente y NK es estrictamente más chico que NK más uno por definición. Pero esto que estamos poniendo es precisamente YK más uno. Por lo tanto, esta cosa es creciente. De hecho, aquí es menor o igual, ¿no? Porque estamos diciendo nada más que XN es creciente. Ahora, la subsucesión fue arbitraria. Entonces, esto muestra que cualquier subsucesión de una sucesión creciente también es creciente. Y ya acabamos. El otro caso se los dejo a ustedes de ejercicio. ¿Vale? De hecho, fíjense, ahorita que lo estoy pensando, vamos a ver algo que es súper sencillo de ver. Fíjense. Piensen en lo siguiente, es una idea así completamente geométrica. Tienes una sucesión, piensen que tienes una sucesión monótona, por ejemplo, una sucesión creciente. Ajá. Aquí tienes x1, x2, x3, x4. Es una sucesión monótona creciente. Pero esta sucesión está acotada, ¿sí? Entonces, la sucesión es creciente. Nunca deja de crecer. O sea, siempre el siguiente término está después, o sea, es más grande que el anterior, ¿no? Pero la sucesión está acotada. O sea, hay una barrera que impide que la sucesión se siga moviendo hacia acá, ¿no? Pero lo chistoso del asunto es que el término xn más uno siempre es más grande que el término xn. Pues suena justamente a que la sucesión eventualmente se va a estar empezando a pelotonar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la sucesión es creciente, es monótona, pero tiene una barrera. ¿Sí se entiende? Ahora vamos a pensarlo al revés, ¿sí? Vamos a pensar que tú tienes una barrera abajo, pero tu sucesión se está yendo hacia abajo. ¿Sí se entiende? Pues es una situación similar, ¿no? O sea, conforme, o sea, los elementos de la sucesión no, brincan, o sea, siempre el siguiente elemento, el sucesor, es más chico que el anterior, pero hay una barrera que no te permite seguir avanzando hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Sí, Entonces, vamos al primer caso, ¿no? Supongamos que esta sucesión es creciente y es acotada. Ujú. Entonces, este conjunto
El conjunto de las xn es tal que n está en los naturales, es acotado. Vamos a llamarle conjunto S, ¿no? De sucesión. Es acotado. ¿Qué puedes decir acerca de un conjunto acotado superiormente? Tiene un supremo. Tiene supremo. Entonces, existe un elemento en los reales tal que ese cuate es el supremo de ese conjunto. ¿Pero qué quiere decir que sea el supremo? Pues que tiene una propiedad particular, ¿no? Nosotros caracterizamos al supremo. Entonces dijimos, ah, mira, para toda epsilon mayor que cero, yo puedo exhibir una n, vean lo mañoso que soy, en los naturales, tal que qué, tal que si me muevo a la izquierda del cero, pesco un elemento del conjunto. ¿Sí estamos? Entonces, en mi dibujo que estoy haciendo, vamos a pensar que esa m que puse no es m, vamos a ponerle alfa para ser consistentes con mi observación. Y entonces me voy a mover tantito a la izquierda de alfa. Por propiedad del supremo, alfa menos epsilon no puede ser cota superior porque alfa es la mínima cota superior. Entonces tiene que haber un elemento en el conjunto S, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Pero, xn es más chico que xn más 1. Y este es más chico que xn más 2. Y este es más chico, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la sucesión es creciente. Entonces, tienes un supremo, te mueves a la izquierda del supremo, hay un elemento por ahí que es xn, que por propiedad del supremo tiene que estar ahí, porque te moviste a la izquierda del supremo, pero de ahí para el real todos los elementos de la asociación caen entre alfa menos epsilon y alfa, ¿no? O sea, aquí, ojo, estos están por debajo de alfa, porque alfa es la mínima cota superior. Entonces, alfa es cota superior, tiene que estar por encima de todos los elementos del conjunto. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Fíjate. Conclusión. Para toda n que sea mayor o igual que n grande, alfa menos epsilon va a caer por debajo de xn. Y este va a estar por debajo de alfa, porque alfa es el supremo. Pero pues claramente alfa es más chico que alfa más epsilon, ¿no? O sea, si le sumo un valor positivo a alfa, no hay bronca, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos? Que para toda n mayor o igual que n, alfa menos epsilon está por debajo de xn, que está por debajo de alfa más epsilon. O lo que es lo mismo, para toda n mayor o igual que n, menos epsilon es más chico que xn menos alfa, y esto es menor o igual que epsilon. O, fíjate que la epsilon fue arbitraria, ¿eh? Para toda epsilon mayor que cero, existe una n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual que n, el valor absoluto de xn menos alfa es menor que epsilon. ¿Qué significa esto que acabo de escribir? Xn converge a alfa. Exacto, ¿no?
Entonces, recapitulemos. Tengo una sucesión monótona creciente y acotada. Como es acotada, así a secas, acotada, tiene supremo. El conjunto en donde estoy considerando los elementos de la sucesión es un conjunto acotado y por lo tanto tiene supremo. Por propiedad del supremo, si me muevo tantito a la izquierda de ese supremo, pesco un elemento del conjunto. Pero de ahí para adelante, todos los elementos de la sucesión caen por encima de ese cuate. Pero alfa es el supremo, es cota superior, entonces todos esos elementos también caen por debajo de alfa. Entonces acabo de encontrar una infinidad de elementos que están entre alfa menos epsilon y alfa, y por consecuencia por debajo de alfa más epsilon. Entonces lo que estoy demostrando es toda sucesión creciente y acotada es convergente y converge al supremo del conjunto generado por la sucesión. Este truquito se puede repetir para el caso de una sucesión decreciente. O sea, si aquí le pongo en esta parte de aquí, escribo decreciente y acotada, en lugar de considerar el supremo, ¿qué voy a considerar? Pues el ínfimo. Y utilizo la propiedad del ínfimo. Entonces, si me muevo tantito a la derecha, aquí en el gráfico, si me muevo tantito a la derecha del ínfimo, hay un elemento en el conjunto, pero como la sucesión va a ser decreciente, todos los elementos de ahí para el real están entre m y m más epsilon. ¿Sí se entiende? O sea, es completamente análogo. Pues esto que acabo de decirles se conoce como teorema de Weierstrass. Toda sucesión monótona y acotada es convergente. Vean qué potente es este teorema. Si tienes una sucesión y verificas que esa sucesión es monótona y acotada, fin de la discusión, la sucesión es convergente. Esto me da un criterio muy potente para determinar que una sucesión es convergente. Ahora, esto que acabo... Sí, ¿pregunta? ¿Van a preguntar algo? ¿No? Bueno, esta demostración, esta construcción que estamos haciendo, pues te está diciendo que el límite tiene que ser único, ¿no? Porque el supremo de un conjunto es único, el ínfimo de un conjunto es único, ¿sí? Por favor, cierren su micrófono. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos de propiedad además? O sea, dentro de esta demostración, ¿qué podemos decir? Ah, bueno, proposición. El límite de una sucesión es único. ¿No? Bueno, si la sucesión es monótona y acotada, pues eso es obvio, pero en general, o sea, no todas las sucesiones convergentes son monótonas y acotadas, ¿no? Ahí tenemos el caso de la sucesión -1 a la n sobre n.
Esa, por ejemplo, es -1, un medio, -1/3, un cuarto, -1/5, un sexto. Así está brincando la sucesión. Positivo, negativo, pues, pero conforme va brincando más, o sea, para n cada vez más grande, eso se va a ir aproximando cada vez más a cero, aunque sea por la derecha y por la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, no todas las sucesiones convergentes son monótonas. Ujú. Pero bueno, esto que acabamos de verificar del teorema de Weierstrass te sugiere que verifiques que pues, el límite de una sucesión es único, ¿no? Y si hay justicia en el mundo, pues eso tiene que pasar, ¿no? Entonces vamos a suponer, este es un clásico problema de unicidad. Entonces vamos a suponer que esta sucesión converge cuando n tiende a infinito a x0 y que xn cuando n tiende a infinito converge, digamos, a y0. Entonces lo que me gustaría demostrar es que te estás haciendo pato. X0 y Y0 es el mismo. Ujú. ¿Sí estamos? Entonces, a ver, vamos a ver. XN converge a X0 cuando n tiende a infinito. Te dice que para toda epsilon mayor que 0 hay un momento a partir del cual la diferencia entre xn y x0 es menor que epsilon siempre y cuando n sea mayor que ese momento. Y que xn converja a y0 cuando n tiende a infinito, quiere decir que hay un momento que no necesariamente es igual al anterior, puede ser que sea diferente, tal que pasa esto, ¿no? Tal que xn menos y0 es también menor que epsilon. Ay, si n es más grande que n2. Ajá. El momento a partir del cual la sucesión xn se parece a x0 con un error por debajo de epsilon no tiene que ser igual al momento a partir del cual xn se parece a y0. Inicialmente, ¿no? O sea, inicialmente. ¿Sí se entiende? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tómate la sucesión, o sea, para darnos una idea, no es justamente como lo que estamos diciendo aquí, pero para darse una idea, tómate la sucesión 1 entre n. O sea, la sucesión 1 entre n converge a 0, ¿sí? Y la forma en que converge queda en función de epsilon, a saber, 1 entre epsilon te define el momento a partir del cual la sucesión converge a 0, ¿no? En cambio, si tú tomas la sucesión 1 entre n cuadrada, esa también se va a ir a 0, pero la rapidez con la que converge 1 entre n cuadrada es mayor que con la que converge 1 entre n. Por ejemplo, en el primer paso, la sucesión 1 entre n vale 1, en el segundo paso vale un medio, ¿sí? La sucesión 1 entre n. Ahora considera la sucesión 1 entre n cuadrada. En el primer paso, la sucesión 1 entre n cuadrada vale 1, pero en el segundo paso vale un cuarto. ¿Se fijaron? ¿Cuántos pasos va a requerir la sucesión 1 entre n para llegar a un cuarto? O sea, ¿cuántos elementos de la sucesión necesita la sucesión 1 entre n para llegar a un cuarto? 4. 4, ¿no? 1, un medio, un tercio y un cuarto. Mientras que la sucesión 1 entre n al cuadrado necesita 2. 1, un cuarto, ya llegó. Vámonos al tercer término. La sucesión 1 entre n cuadrada en el tercer término ya va en un noveno.
mientras que la sucesión 1 entre n en el tercer término va en 1/3. Entonces la sucesión 1 entre n va a necesitar 9 pasos para llegar a un noveno, mientras que la sucesión 1 entre n cuadrada en 3 pasos ya está en un noveno. ¿Quién converge más rápido a cero? ¿La sucesión 1 entre n o la sucesión 1 entre n al cuadrado? Uno entre n al cuadrado. 1 entre n al cuadrado, ¿no? Se va más rápido a cero que 1 entre n. Entonces, esa rapidez es la que está midiendo esto, ¿sí? Entonces puede ser que xn esté convergiendo a x0 de una manera y que esté convergiendo a y0 de una manera diferente. Obviamente eso no va a pasar porque el límite va a ser único, pero estamos en ese supuesto, que puede darse el caso que no converja al mismo tiempo, ¿no? Pero no os preocupéis, vamos a pensar. Tú quieres, por ejemplo, en el caso de la sucesión 1 entre n, ver qué elementos de la sucesión se aproximan con un error por debajo de un centésimo. Sabemos que, por ejemplo, para lograr que la sucesión 1 entre n se aproxime a cero por debajo de un error de un centésimo, necesita 101 elementos. A partir del término 101 en adelante, todos esos términos están cerca de cero con un error por debajo de un centésimo. O sea, necesitaste 100 elementos para encontrar una aproximación con un error por debajo de 1 entre 100. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? No, yo no entendí. ¿Puede repetir eso? Ajá. Suponte que tú quieres un error de aproximación de un centésimo. La sucesión 1 entre n te aproxima a 0 de una manera, o sea, saber los elementos de la sucesión son 1, un medio, un tercio, así, ¿no? Vamos a escribirlo si quieres. Tú tienes la sucesión 1 entre n, ¿no? Quieres un error de aproximación de un centésimo y te preguntas cuándo xn menos 0 en valor absoluto es menor que epsilon, es decir, cuando 1 entre n cae por debajo de epsilon, es decir, de 1 entre 100, por ejemplo, ¿no? Para lograr que esta sucesión se aproxime a cero con un error por debajo de un centésimo, necesita 100 elementos. O sea, saber 1, pues no está por debajo de 1 entre 100. Un medio no está por debajo de 1 entre 100. Un tercio no está por debajo de 1 entre 100. O sea, 1, un medio, un tercio, etcétera, 1 entre 99. Todos esos caen por encima de 1 entre 100. 1 entre 100, pues claramente es igual a 1 entre 100. Pero si tú pones 1 entre 101, 1 entre 102, etcétera, todos estos elementos tienen la propiedad de que el error de aproximación al cero está por debajo de 1 entre 100. Necesitaste 100 elementos de esta sucesión para dar una aproximación al cero por debajo de 1 entre 100, con un error por debajo de 1 entre 100. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, si yo te doy la sucesión 1 entre n al cuadrado, ¿cuántos elementos necesitas para que el error de aproximación sea menor que 1 entre 100? No Vamos a sería pensar. la mitad. No creo. Serían unos 9 elementos. Eran 10 elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes 1, un cuarto, un noveno, un 16avo, un 25avo, uno en 36, uno en 49,
1 en 64, 1 en 81 y 1 entre 100. Ahí, todos esos tienen un error. Tienen un error mayor o igual a 1 entre 100. Pero ¿quién es el siguiente término? 1 entre 121, 1 entre 144, ¿verdad? Etcétera. Todos esos términos tienen un error por debajo de un centésimo. Para dar una aproximación con un error por debajo de 1 entre 100, en el caso de la sucesión 1 entre n al cuadrado, requeriste 10 elementos. ¿Sí se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo fijo una epsilon y digo, quiero aquellos elementos de ambas sucesiones que caigan por debajo de ese error de aproximación en ambas sucesiones. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo quiero que el error de aproximación en ambas sucesiones sea menor que un centésimo. Quiero elementos de la sucesión que simultáneamente en ambas sucesiones tengan un error por debajo de un centésimo. Yo sé que a partir del término 101, la sucesión xn se aproxima a 0 con un error por debajo de 1 entre 100. Pero la sucesión yn se aproxima a 0 con un error por debajo de un centésimo desde el término 10. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si quiero que en ambas sucesiones, ¿sí? Si quiero que en ambas sucesiones el error de aproximación sea menor que un centésimo, o sea, quiero elementos de la sucesión xn y simultáneamente de la sucesión yn que se aproximen a 0 y que el error sea menor que un centésimo, ¿qué voy a considerar? ¿101 términos o 10? Si considero 10 términos, o sea, si considero la n que utilicé para aproximarme por debajo de un centésimo con la sucesión yn, o sea, voy a considerar 10 términos nada más, ¿no? O sea, a partir del término 11 en adelante, los elementos de la sucesión yn se aproximan a 0 con un error por debajo de un centésimo. Ajá, eso está fantástico. Pero para el término 10, xn apenas va en un décimo. Y un décimo no cae por debajo de un centésimo. En cambio, si yo digo, voy a considerar 101 términos de xn, o sea, 1 entre 101, entre 102, 1 entre 103, etcétera, todos esos elementos tienen un error de aproximación al cero por debajo de un centésimo. Y en el caso de la sucesión yn, no sé cuánto sea 1 entre 101 al cuadrado, 1 entre 102 al cuadrado, etcétera, pero lo que sí puedo asegurar es que 1 entre 101 al cuadrado, 1 entre 102 al cuadrado, etcétera, tienen un error de aproximación al cero por debajo de un centésimo. ¿Será muy por debajo de un centésimo? Sí, pero está por debajo de un centésimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en ambos casos voy a tomar el máximo momento en el cual se aproximan las xn's o y's con un error por debajo de un centésimo. En nuestro caso, en la demostración que estábamos construyendo, ¿qué hago aquí? Considero n como el máximo de n1 y n2.
Y entonces, si n es más grande que ese n que estoy proponiendo, simultáneamente xn menos x0 y xn menos y0 caen por debajo de epsilon. O sea, no necesariamente el momento en el que se parece xn a x0 es el mismo que el momento en que xn se parece a y0 con un error por debajo de epsilon. No necesariamente. Pero tómate el momento más grande de esos dos. Si pensamos que n1 es más grande que n2, ¿sí? Entonces dices, bueno, a partir de n1, xn se parece a x0 con un error por debajo de epsilon. Ok, pero para ese momento, xn ya se parece a y0 con un error por debajo de epsilon, porque la n2 que tú estás considerando es más chica. Es lo que estamos diciendo aquí. Es como esto. En esta sucesión de abajo necesité 10 elementos para parecerme a 0 con un error por debajo de un centésimo. En la de arriba necesité 100. Entonces, pues tomo la más grande, que en este caso es 100, para que simultáneamente las sucesiones se parezcan a 0 con un error por debajo de epsilon, ¿no? Tenemos entonces esto y ya el resto es un truco que hemos utilizado anteriormente. Entonces, si n es más grande que esa n, la diferencia entre x0 y y0 la puedo escribir como x0 menos xn más xn menos y0. ¿Qué hice? Agregué un cero mañoso. Esto lo puedo escribir como xn menos y0 menos xn menos x0. Pero por desigualdad del triángulo, esto es más chico que xn menos y0 más xn menos x0. Como n es más grande que n grande, y n grande es más grande que n1 y n2 simultáneamente, porque es el máximo, entonces estos dos valores absolutos son menores cada uno que epsilon. Bueno, aquí puedo ajustar, ponerle epsilon medios, para que aquí aparezca epsilon medios. Y epsilon medios más epsilon medios es epsilon, ¿no? Estoy demostrando que para toda epsilon mayor que 0, x0 menos y0 en valor absoluto es más chico que epsilon. Entonces, eso lo que quiere decir es que x0 es igual a y0 y ya acabaste porque era lo que tú querías demostrar. De hecho, está aquí arriba, ¿no? Entonces, en efecto, el límite es único. ¿Vale? Entonces, en esta sesión pues, logramos demostrar que el límite es único. Ya tenemos un teorema que nos da un criterio de convergencia, que es el teorema de Weierstrass. Y que te dice que pues, basta con que tú verifiques que la sucesión es monótona y que es acotada para demostrar que la sucesión es convergente, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí.